Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas yicocas. 반갑습니다. Hoy vengo con el corazón derretido a compartir con ustedes un resumen muy especial. Y es que sí, Jimin y Jungkook hicieron un live juntos. 안녕하세요. Hello. Hi. Hi guys. Así, sin previo aviso, sin señales, simplemente aparecieron, y nos regalaron uno de esos momentos que no se olvidan. Verlos juntos una vez más, con esa conexión tan suya, fue como regresar a casa. Ambos estaban radiantes, hermosos como siempre, y hasta parecían hacer juego en la ropa, los dos vestidos de negro, con ese estilo tan sencillo pero que en ellos se ve tan especial. Parecían una pareja que no necesita palabras para estar en sintonía. Y ahora sí, vamos a repasar todo lo que pasó en este live, que tuvo de todo: cariño, confesiones, juego, celos, bromas, canciones, promesas y mucha complicidad. Comencemos. Desde el primer segundo, la energía entre ellos fue mágica. Comenzaron saludando con esa dulzura que ya conocemos. 안녕하세요. Hello. Hi. Hi guys. Jungkook, siempre atento, le preguntó a Jimin cómo había estado. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? Y en ese tono bajito, con una sonrisa sincera, le dijo: te extrañé. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? Enseguida vino un abrazo corto pero muy significativo. Un abrazo de esos que dicen más que cualquier palabra. Un gesto que nos recordó lo importante que son el uno para el otro. Uno de los momentos más íntimos fue cuando Jungkook habló de cómo se siente después del servicio militar. Dijo algo que dejó pensando a muchas. Después de regresar del servicio militar, me obsesioné aún más con no querer perder el tiempo. 내가 군대 갔다 오고 나서 시간을 허투루 소비하고 싶지 않다는 생각이 강박이 더 Jimin lo escuchó con atención, lo miró con esa expresión suave que tanto lo caracteriza, y con una voz calma, le respondió: ah, ¿en serio, es así? 소비하고 싶지 않다는 생각이 강박이 더 생겼어. Mientras lo acariciaba suavemente. Se miraron a los ojos, y en ese instante, todo se volvió silencio. No hacía falta nada más. La complicidad era evidente. A estas alturas ya ni siquiera intentan disimular lo que sienten. Son tan cómplices, tan cercanos, tan domésticos en la manera en que se tratan, que parece que estamos viendo una escena cotidiana de su vida juntos. Otro momento que nos hizo reír fue cuando Jungkook, con ese lado juguetón suyo, quiso ponerle labial a Jimin. 립밤 바를래? 좀 발랐어요. 저 발랐. 건조해 보인다고. Jimin, con esa risa nerviosa que a veces tiene, le dijo que estaba bien, pero también aclaró que le ponía un poco nervioso. 뭐 하시는데? 왜 억지 부리는데요? Jungkook insistía que sus labios estaban secos, y entre risas se pusieron a bromear. 뭐야 뭐지? Jimin en un momento dijo algo muy curioso: las cosas fuertes y repetitivas me ponen nervioso. 반복되고 강조되는 말은 저를 불안하게 해요. Y aquí muchas nos quedamos pensando, ¿qué quiso decir Jimin exactamente? ¿A qué se refería con lo de las cosas repetitivas? Solo ellos lo saben. Solo ellos entienden ese lenguaje que comparten desde hace tantos años. Y para que no se pierda la costumbre, no podía faltar esa escenita de celos, mientras estaban reaccionando al videoclip de J-Hope, y en medio de la conversación, Jungkook le dijo a Jimin: tú también mostraste tu torso. 형도 벗었잖아. 너 언제 보았어? 생일부리 때. 맞네. 적혈만 입었잖아. 맞네. 다른 말 하시는구만.
아 맞네. 그랬다. Y Jungkook remató diciendo, llevaba solo una chaqueta. 사돈 낱말 하시는구만. 아 맞네. 그랬다. Ese comentario, tan específico, tan preciso, nos recordó lo mucho que Jungkook se fija en cada detalle relacionado con Jimin. Tanto, que hasta recuerda cosas que el propio Jimin olvida. Ese tipo de memoria selectiva es muy significativa y especial que solo pasa entre ellos. Uno de los momentos más dulces de Live fue cuando Jimin mostró una foto que Jungkook le había tomado mientras dormía. Sí, mientras dormía. 이런 거 이게 어떻게 저예요? Dijo que no entendía cómo Jungkook lograba tomar esas fotos sin que él se diera cuenta. 아니 저도 그 정국 씨 해봤거든요 그런 거 몇 번. 네. 저는 그냥 좀 귀엽다 좀. Y aquí muchas ya sabíamos la respuesta. A Jungkook le encanta coleccionar momentos de Jimin. Pero eso no fue todo. Jimin también contó que Jungkook no solo le toma fotos mientras duerme, sino que incluso lo graba. Y lo hace en silencio, como si fuera algo completamente natural. 맨날 저 자는데 요즘 들어와가지고 영상 찍고 나가요. 미친 사람 같아요. 그저 No pueden estar separados. Siempre están pensando el uno en el otro. Es como si se cuidaran mutuamente, incluso en los momentos más simples. Y como si no fuera suficiente ternura, Jungkook también cantó para Jimin. 너에게 갈게. 아예 혼자 막 뻗어 있. Y en un momento hicieron un pinky promise, una promesa con el meñique. 너에게 갈게. 아예 혼자 막 뻗어 있는데. Un gesto que puede parecer pequeño, pero entre ellos tiene mucho significado. Porque en cada cosa que hacen, hay intención, hay historia, hay cariño. Tampoco faltó el humor. En un momento de live, los dos comenzaron a imitar las expresiones de Taeyong. 아, 그냥 태양이 이거죠. Fue una de las partes más divertidas. Se reían, se burlaban con cariño, y mostraban ese lado bromista que tanto amamos de ellos. Porque además de románticos y tiernos, también son divertidos. Se lo pasan bien juntos. Nunca se aburren. Una fan escribió en los comentarios que era su cumpleaños. 그지? 여기 너무 안 보이잖아. 생일이라고 생일 축하해드려요. Happy birthday to you. Y ellos, con esa dulzura que los caracteriza, le cantaron feliz cumpleaños. Happy birthday to you. 사랑하는 이름 지나가다 못 찾아요. 아미. Jimin y Jungkook cantando juntos, dedicando esa canción a una ARMY, fue un momento muy especial. Así que si alguna de ustedes está cumpliendo años, consideren que esa canción también fue para ustedes, mis queridas Hikkokas. Happy birthday to you. 사랑하는 이름 지나가다 못 찾아요. 아미. Y para cerrar con broche de oro, uno de los comentarios que apareció en pantalla decía, ustedes dos se ven bien juntos. 너희들 잘 어울린다. Y ahí fue cuando vimos esa sonrisa. Esa sonrisa que ya conocemos, la que dice más que cualquier respuesta. 백그라운드스. Nos recordó aquel momento clásico donde Jungkook leyó John Jimin. 전지민? 아, 지민이. Siempre tan preciso, tan atento, al leer esos comentarios. Porque lo que se ve no se pregunta. Aunque muchos intenten sabotear ese vínculo o negar lo evidente, este live fue una muestra más de cuánto se quieren, de cuánto se disfrutan, y de lo fuerte que sigue siendo su lazo. Este live fue un recordatorio hermoso de que siguen siendo los mismos, juguetones, cómplices, dulces, atentos. Que a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, su vínculo sigue intacto. Se siguen riendo juntos. Se siguen cuidando. No quieren estar separados. Y nosotras, como siempre,
Somos testigos de ese amor silencioso, pero muy visible. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este live. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué sintieron al verlos juntos otra vez? Las leo. 예, 맞아. 자, 안녕히 계세요. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikocas, por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos, gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.